Como dijimos al comienzo, estamos celebrando la festividad de la Cátedra de San Pedro Apóstol, cuya liturgia arranca del siglo IV, cuando el Imperio Romano Antiguo celebraba el recuerdo de sus ancestros que habían fallecido y entre ellos celebraban la cátedra, la silla de San Pedro, diríamos. La cátedra que indica el lugar donde el pastor de la Iglesia ilumina al pueblo de Dios, comunica el Evangelio de Jesús para unir a ese pueblo en la marcha hacia el encuentro de Cristo resucitado. La cátedra, ahí viene el nombre de catedral, en donde el obispo también tiene su sede, para guiar al pueblo de Dios. La cátedra de un profesor que es el que enseña a los alumnos la ciencia que él ha aprendido en la vida. Por eso creo que hoy celebramos esta gran liturgia de la cátedra, que nos trae en el recuerdo grandes realidades. Hemos escuchado en primer lugar la primera carta del apóstol San Pedro, donde Pedro le da como una orientación a los apóstoles o los sucesores de ellos, cuya orientación también vale para todo pastor de la Iglesia, porque el Santo Padre, el obispo y el sacerdote, que es el delegado del obispo. Y el obispo está ¿para qué? Para lo mismo: unirnos en la comunión, unirnos en el Evangelio de Jesús y unirnos en la gran verdad de Cristo bajo la figura de María. Y por eso en esta primera lectura del apóstol San Pedro, donde Pedro les dice que él es también, dice, a los presbíteros entre vosotros, yo presbítero con ellos, testigo de la pasión de Cristo y partícipe de la gloria que se nos va a revelar. Está refiriéndose a la transfiguración, donde él contempló en aquella nube todo el esplendor de la gloria. Y esta carta es dirigida a todos, tanto los pastores como los presbíteros, los delegados, diríamos, de los obispos. Nos da un toque de atención cómo tenemos que guiar al pueblo, que lo tenemos que hacer de buena gana, no por egoísmo ni por aplauso, no por dinero, claro está, sino solamente anunciar el Evangelio con toda la generosidad del corazón y con toda la verdad del Evangelio. Y además nos encomienda, podemos sacar de aquí, saber compaginar verdad con misericordia. Esta es labor no solamente del Papa, de los obispos y de los sacerdotes, saber compaginar estas dos realidades, la verdad con la misericordia. Tenemos un ejemplo clave, la mujer adúltera. Cuando Cristo le dice, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno, está utilizando la misericordia. Pero está utilizando la verdad cuando le dice, en adelante no peques más. Esta es, cuando a veces nos acercamos a un sacerdote, pastor de la Iglesia, con la manga ancha, y entre realidades que rechinan un poco la conciencia, nos dan consejos o nos aplauden un comportamiento que no es correcto con Cristo ni con el valor del Evangelio de Cristo. Y salimos tal vez en una celebración de la penitencia, por ejemplo, no convencidos, porque notamos enseguida que ese sacerdote no ha sabido compaginar la verdad de mi vida con la misericordia del sacramento de la reconciliación. Por eso creo que hoy nosotros, a la luz de este texto, de la primera carta del apóstol San Pedro,
que dirige a los presbíteros, y él se siente un presbítero más, aquello de San Agustín: yo, sacerdote con vosotros y obispo para vosotros. Esto es lo mismo, la figura del obispo. Yo, sacerdote, presbítero con vosotros y obispo para vosotros. Pues que a la luz de este texto de la carta primera de San Pedro pidamos al Señor, que es el gran pastor que hemos cantado: el Señor es mi pastor, nada me falta. Le pidamos por todos los pastores de la Iglesia, para que procuremos usar la bondad del Evangelio, la verdad del Evangelio, y para que a la hora de ser testigos de este Evangelio y de predicar este Evangelio no tengamos miedo ninguno a nadie ni a nada. No tengamos miedo a una estructura política que no está de acuerdo con la verdad del Evangelio. No tengamos miedo a una corriente que puede existir en la misma Iglesia, que están siempre atacando, o que están poseídos, o que viven fuera del ámbito de la verdad, del gozo, de la plenitud del Evangelio. Feligreses que tal vez quieren que la Iglesia sea como ellos quieren, y que el sacerdote diga esto o diga lo otro. Que el sacerdote sepa estar en medio de una comunidad y en medio de una sociedad tan difícil como esta. Cuando un sacerdote denuncia una realidad histórico-política, usted se está metiendo en política. No. Estoy anunciando la verdad y la misericordia del Evangelio. Por esto, hermanos, es una oración profunda que tenemos que hacer a la luz de esta lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Que el pastor de una comunidad sepa estar en medio de la comunidad, entregarse con amor, con docilidad al gran pastor que es Cristo y el Evangelio de este Cristo. Y no digamos dejarse guiar por una madre que es María, que nos habla siempre: hijos míos, llevaros bien, no riñáis, daros un ejemplo de amor, de caridad. Creo que esto es lo que hoy podemos, a la luz de esta realidad. Y tenemos en el Salmo responsorial una palabra tan bella: preparas ante mí una mesa enfrente de mis enemigos. ¿Cuántas veces celebramos la mesa de la Eucaristía, esta mesa que dice el Salmo responsorial, y yo vengo a comulgar y no puedo ver al pastor porque no me cae bien, o busco otra mesa porque no quiero escuchar las palabras tan profundas y serias que no podemos amar a la Virgen y amar al dinero? Palabras serias. Y por ese motivo creo que este texto que hemos proclamado es un texto serio, que nos exige una reflexión profunda a los pastores y a la asamblea del pueblo de Dios. Y que utilicemos siempre la misericordia, y utilicemos con la misericordia la verdad del Evangelio de Cristo. Se viven muchos altercados en las comunidades, sobre todo en estos lugares que pululan los peregrinos, los profetas, los videntes, toda esta gente, que todo el mundo sabe de todo. Pues aquí hay que... Ayer me decía un compañero que tuvimos reunión, dice: hay que no perder el tipo ante comunidades y ante realidades. Esto es cierto. Sobre todo cuando ves que te dice un compañero: oyes, tuve uno de tu pueblo, digo, irá buscando otro vino más cálido. Por esto, hermanos, el momento es apremiante, y en estos lugares de una forma especial, porque equivocamos la figura de la Virgen
auténticamente, no la Virgen que yo quiero hacer, a mi estilo. No, la Virgen, la Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre nuestra. Que le hemos puesto tantos ropajes, que la hemos desfigurado a veces y no hemos podido descubrir que en el trasfondo de esa imagen está María, nuestra Madre. Tal vez sería un momento para quitarle los mantos, es un ejemplo pictórico, los mantos de la Virgen, para descubrir qué se esconde detrás de ese vestido, de ese manto, de ese cetro que le da el alcalde de turno de una gran cofradía. ¿Qué se esconde? Y ese es el riesgo, que hemos querido equivocar la figura de la Virgen. Y ese es el riesgo de que los pastores de esos lugares sepan afrontar ese momento y además sepan denunciar lo que no es válido. A una Virgen con mucha advocación y mucha tradición no se le puede entregar un bastón de mando de la ciudad si esa ciudad está a favor del aborto. Es un ejemplo para que me entendáis. Esto es serio. Por esto, hermanos, yo os pediría a la luz de este texto que tengamos un gran amor a los pastores de la Iglesia, que los mismos pastores de la Iglesia tengamos una gran humildad para predicar con acierto la verdad y la misericordia. Y digo los pastores como pueden ser los obispos. Y estas palabras tan bellas del Salmo responsorial que os he mencionado: preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Es triste de verdad. Yo no puedo compartir la mesa con alguien que no me habla o que no se lleva conmigo. No podemos. Tenemos que partir del sentido de esta mesa, que es el sentido de la caridad, el sentido de la verdad y el sentido de la misericordia. Y por último, el Evangelio, que es más profundo, donde vemos como Pedro, en medio de aquellos compañeros, cuando Cristo les interroga, ¿qué dice la gente de mí? Y es precisamente Pedro que dice una confesión de fe profunda y seria: tú eres el Mesías. Mesías es el Salvador de la humanidad, el Hijo del Dios vivo, el que tenía que venir al mundo, en otro texto del Evangelio. Y es cuando Cristo le dice: bienaventurado tú. Y es cuando Cristo le declara: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra angular de la iglesia es Cristo, que está simbolizada en el altar. Pero la piedra angular de la iglesia de Cristo es Pedro, sus sucesores, los apóstoles, que diríamos en este momento los obispos. Y hay un tema muy candente. El obispo de Roma sería el que refleja la sede de Pedro. Y a lo largo de los siglos tenemos momentos difíciles en la Iglesia. Por eso el Señor dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. Atravesamos un momento difícil en la Iglesia. De cara a la silla de Pedro, diríamos, de cara al Papa, a los pastores, porque lo que no se puede hacer es como si el Papa estuviese endemoniado. Y eso nos impide acercarnos a comulgar. Esto lo comenté yo con el señor obispo actualmente. Y por eso creo que realmente el Papa tiene momentos en la Iglesia que habla ex cátedra. Por ejemplo, la Iglesia ha hablado ex cátedra. Yo creo que fue Juan Pablo II que dijo: el sacerdocio solamente es de varones, no es de mujeres. Cuando esa movida
No. Y hay realidades donde la Iglesia tiene que hablar cátedras, es decir, como uno dice la Inmaculada, el dogma de la Inmaculada, y tantas realidades. Por eso esos momentos debemos saberlos respetar, acatarlos y amarlos. Pero también es cierto que debemos tener una actitud de respeto. Un papa se podrá equivocar, lógico está, pero no es él solo, es todo un comité del Vaticano, diríamos, de la sede que rodea la sede apostólica. Pero esto no me da mi libertad para decir barbaridades del pastor de la Iglesia, cuyas barbaridades me impiden acercarme a la mesa de la Eucaristía. Y además con la idea de que cuando un papa muere, bueno, toda la historia de los papas ha estado salpicada de muchas lagunas, claro está. Pero por eso la Iglesia de Cristo aquí está. El infierno no la derrotará, el poder del infierno. Y que si está aquí, ¿por qué nosotros nos afanamos tanto por echar piedras contra esta Iglesia, contra este Papa y contra todo esto? ¿Por qué ese afán tan desmedido? Cuando este Papa Francisco muera, que no hace falta hacer la señal de la cruz, hombre. Cuando este Papa muera y se presente ante Dios, no le va a pedir el Papa los deberes tuyos que tenías que hacer, tu cartilla. Le pedirá la suya. De verdad, que esto es serio, y más en medio de estas comunidades y de estas realidades que pecan de un defecto bastante grande, diríamos, enfrascarse y querer hacer una iglesia a mi capricho, a mi estilo. No, es la Iglesia de Cristo, a la que yo amo. Yo jamás, como sacerdote, he tenido ningún encuentro con un obispo que me haya tocado, unos cuantos. Ningún obispo me ha quitado de ser bueno o ser malo. Creo que esto es, a la luz de este texto del Evangelio, según San Mateo, urge, queridos feligreses, un respeto a la Iglesia, un respeto a los pastores de la Iglesia e incluso a aquellos pastores que dicen tonterías a la luz, porque sabéis que dentro de la Iglesia, como en nuestra vida, están las competencias, la envidia, los cardenales, en medio de los obispos también, y en medio de los sacerdotes, y en medio de nosotros. Por eso que a pesar de todo esto, intentemos y procuremos ser respetuosos y saber compaginar la verdad y la misericordia. De pie.